O cafenapolítica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília estão entrevistando a artista plástica argentina Viviana Ponieman. Viviana está fazendo uma exposição aqui na Embaixada da Argentina sobre os desaparecidos políticos e toda aquela situação de ditadura que viveu e ainda vive alguns resquícios, né, aquele país irmão que é a Argentina. Essa exposição vai até o final de maio e o público, principalmente de Brasília, está convidado a frequentar e a conhecer e ver todo aquele processo, né, que se desenrola ao longo dos últimos 30 anos da história daquele país. Então, Viviana, você também trabalha ao lado, né, das Madres de Mayo, que as mães e abuelas, né, e avós de Mayo, que é aquele movimento que acabou com toda aquela sua força por revelar muito do que aconteceu na Argentina naquele período ditatorial e que foi encoberto justamente por causa dessa cumplicidade dos meios de comunicação e do grande empresariado. Eu lhe pergunto como é que é seu trabalho junto às Madres de Mayo. Bueno, siempre acompañé a las madres que a la vez son madres de amigos o compañeros, pero después, bueno, y voy a las marchas. Vamos só uma explicaçãozinha sobre as Madres de Mayo. Elas são as mães dos sequestrados, não é? E avós, né? Dos garotos, dos meninos que foram vendidos, né? No sé si vendidos, no se sabe, fueron entregados a otra familia. Sí, y no se sabe, o sea, se supone que... Vendido emocionalmente, porque muitos, né, alguns coronéis, né, tiveram, né, o privilégio de ter criança, né, e adotaram como filhos adotivos, naturalmente, como filhos de empresários também. Isso não deixa de ser um comércio. Né? Bueno, sí. Bueno, y la puja de las madres que nunca cesaron en su lucha y las abuelas que buscan a los nietos porque todavía... Puja é a luta, não é? Sí, la perseverancia. Que ellas fueron investigadoras porque durante muchos años nadie escuchaba y ellas solas tenían que averiguar y ver y dónde y cómo y algún secuestrado que estaba vivo y contaba la historia y a su vez están buscando a los nietos que ahora tienen 35 años y las abuelas tienen más de 80. Entonces, en la embajada también hay una muestra de abuelas con fotos de un grupo de nietos recuperados, que recuperaron su identidad. Y yo en mi trabajo digo que es también para recuperar a los nietos, recuperar la identidad de ellos, pero que también es la nuestra, porque si ellos faltan, também nos falta a nosotros nuestra identidade. É um problema humano, não é? Essa questão lá dos netos, que muitos deles, tem alguns com mais de 30 anos, e eles tiveram toda uma vida com seus pais novos, né? Então é muito difícil ele se desmembrar, se descaracterizar, inclusive. Sí, hay muchos que sospechan, pero bueno, hay 400 más o menos que faltan. Hay muchos que fueron encontrados, ¿qué? 105. 107. Sí, hay algunos que ya tienen hijos, hicieron sus familias, algunos tienen hermanos que no conocen. Es tremendo y eso es algo que continúa en el tiempo, porque eso es las secuelas. Parece um país em guerra, como a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, né? As famílias foram separadas. Sí, lo que pasa que acá no fue tan, o sea, no fue un corte del norte y del sur así, sino que era todo, inclusive cuando yo empecé a trabajar con esto, por eso digo de los trapitos al sol, uno es para que la gente cuente su experiencia previa al golpe, porque había mucha gente que participaba en la política, que iba a los barrios, que hacía trabajo con las crianzas, y que cada uno pueda... El golpe fue tan duro que vino el silencio para todo el mundo.
Entonces también hay mucha gente que vio cosas, porque a la gente se la secuestraban del subte, en el metro, en la calle, o sea, un vecino. Eso pasaba todos los días, pero la sociedad después se olvida. Agora você veja só, a Cristina está fazendo todo um empenho, né? E o seu marido também, o Néstor, trabalhou muito para esclarecer essa situação. E seus governos são caracterizados, juntamente com outros presidentes da América do Sul, aqueles mais populares e mais progressistas e mais identificados com o projeto nacional de seus países. Eles são identificados como ditadores. Agora, só que ninguém sabe, ninguém tem ideia do que é realmente a ditadura, né? Do que foi a ditadura. A ditadura é tudo isso. Agora eu pergunto, existe algum tipo de sequestro de crianças, digamos, de prisão? Eu falo até em prisão política. Na Argentina eu acho que não tem nem mais prisão política, né? No entanto, a presidente da Argentina, a presidenta, né? Ela é acusada de ser ditadora, ou proto-ditadora, ou amiga dos ditadores, quando na verdade a ditadura é isso, né? E quem fez essa ditadura? É justamente esses meios de comunicação que hoje denigrem a imagem, inclusive aqui no Brasil, da presidente Dilma, justamente porque está empenhada nesse movimento de integração para evitar a repetição desses fatos. Por eso o sea, yo sigo trabajando el tema, aunque ahora, digamos, la situación obviamente es mucho mejor, porque si no hay otra campana. Yo quiero hacer eso, un puente también con los más jóvenes, un puente con Brasil y con otros países, porque la memoria es un trabajo, o sea, no es, me acordé, sino que es un trabajo, es algo activo, es interpelar a la sociedad y hacer un diálogo. Y es verdad lo que decís, dictadura es otra cosa. Ahora cualquiera puede decir cualquier cosa en televisión, escriben en el diario cualquier cosa y no pasa nada. Y antes no podían reunirse más de 2 o 3 personas en la calle. Si eras joven, eras sospechoso, te podían llevar y no volver más a tu casa. Había una estigmatización de la política, que eso duró mucho tiempo después. En el video que yo presento en la muestra, hay una madre que habla, que dice que en ese momento que se las llamaba las locas de Plaza de Mayo, chamavam também o Bolívar de louco, né? Os Estados Unidos, a imprensa dos Estados Unidos chamava o nosso libertador, Simão Bolívar, de o louco do Sul. Que, claro, eran segregadas como las madres de los terroristas y nadie las escuchaba, ni los jueces, ni nadie, ¿no? E essa é outra complicação, que é a cumplicidade da justiça, do aparato judicial, juntamente com a igreja, né? Além da mídia, dos empresários, das multinacionais e tudo. Esse é um caso sério e que está sendo também combatido pela presidenta, né? Que ela acaba de enviar ao Congresso uma reforma do judiciário para acabar com aquilo que se chama no Brasil de indústria das liminares, que eles chamam lá de cautelares, medidas cautelares, e que são medidas judiciais que se destinam às vezes até a rejeitar, revogar leis, né? Como foi uma parte da lei de médios, que é a lei da mídia, e que protege até hoje o Clarín. Sí, y el tema de la justicia también es muy claro, porque eso les pasó a las madres. Por ejemplo, en un momento el juez Garzón de España, como en la Argentina no se podía juzgar... Garzón foi aquele que prendeu o Pinochet, a né? Pinochet. Él comenzó con el material que había de investigación a juzgar a los militares argentinos en España. Cuando vinieron el gobierno de Néstor, que se derogaron la ley de punto final y obediencia debida, entonces se pudo volver a juzgar en el país. Ahora, Garzón pedía extraditar a algún represor y no se lo mandaban. En mi obra, no la que está aquí, pero en la Argentina, también le hago un homenaje con el Guernica al juez Garzón por lo que nos ayudó y después lo que le pasó a él por querer investigar justamente los crímenes del franquismo. O sea que estos temas son universales. O juiz Garzón sofreu uma séria punição lá, ele parece que não pode mais julgar na Espanha, né? Está caçado, como a gente diz aqui no Brasil. Claro, lo sacaron
no sé si no puede ser más juez o algo, pero bueno, él no, se fue de Espanha, não sei se trabalha mais aí. Isto também é um fato que é pouco conhecido, né? Porque a mídia, que não interessa, né, dar projeção a esses casos, ela também sonega esse tipo de informação. Sí, y con el trabajo artístico es una manera también de expresar, de elaborar lo que nos pasó, pero también de crear un diálogo y poder entender, porque en realidad los hechos que pasaron son tan horrorosos que son difíciles de comprender. Y para mí la única manera de metabolizarlos es con la creación, pero también llama al espectador a pensar las cosas diferentes. Por ejemplo, hay una trama donde hay figuras de siluetas vacías y llenas, y hay mujeres, y hay unas cariátides en la muestra de la embajada, ¿no? Unas cariátides que son como unas figuras que sostienen un poco el edificio, que es un poco como las madres y las abuelas sostienen la historia, porque si ellas no empujan, y entonces todo hubiera quedado sin memoria, justamente, y sin justicia. Entonces yo describo mi obra como una especie de justicia poética y como una acción inversa al Plan Cóndor, que el Plan Cóndor fue lo que pasó en Latinoamérica, que los gobiernos dictatoriales de Chile, Brasil, Uruguay y Argentina se intercambiaban y se secuestraban presos y los llevaban de acá para allá, ¿no? Entonces, la palabra intervención a la vez es rara, porque intervenir una provincia o un gobierno militar intervenía el Estado. Entonces ahora que eso sea una intervención artística también es dar vuelta al significado y relacionarnos con la historia de otra manera. Por eso también en el agua de la piscina negra puse unos salvavidas. Que tiene que ver con esto, ¿no? De las palabras me salvan y nos salvan a todos. La comunicación es para entender el pasado, pero también para vivir el presente con memoria, con verdad y con justicia. Então, aquilo que me impressionou na sua exposição foi justamente essa ausência, né, essa ausência de preocupação com a vingança, né, ou com a perseguição, né, mas com a construção, uma construção de novos tempos. Agora, claro, com a experiência, tendo como fundo a experiência do passado, justamente para que esse tipo de coisa não se repita. Sí, las madres siempre dicen justicia, nunca venganza, porque ellas nunca, ni madres ni hijos recuperaron, salieron a hacer justicia por mano propia y tuvieron y tienen que esperar más de 30 años. Algunas se murieron sin saber qué pasó con sus hijos o sus nietos, porque los militares saben dónde están, aunque sean los huesos. É também uma questão muito relativa, né? Eu sei que prenderam muitos generais, muitos coronéis lá, mas os empresários, os grandes empresários que financiaram o golpe, né? E que também participaram quase que diretamente dessas ações, eles continuam impunes. Bueno, ahora también se empezó de a poquito a juzgar, que es lo más difícil, ¿no? Y pasaron casi, van a ser, no sé si pronto 40 años, ¿no? Del golpe. Uno del ingenio Ledesma en Tucumán, que es un empresario, o sea, no es militar, que dentro del predio de su fábrica de azúcar, digamos, el campo, secuestraron mucha gente, que hay testigos, había un médico también secuestrado ahí. Bueno, ahí empezaron de a poco a averiguar y están en juicio, no muchos, pero algunos. Viviana, nós estamos chegando ao final. Você tem 2 minutos para dar o seu recado final para os nossos telespectadores e internautas. Bueno, que vengan a la exposición, que se tomen el tiempo para ver, para leer las frases que están en el suelo, para mirar toda la intervención en las columnas de la embajada. Y hay un video que también relata de forma informal, digamos, de forma artística, con material de archivo un poco y con audio,
y banda sonora, un poco relata el pasaje de las dictaduras a la democracia y un poco el andar de las madres de Plaza de Mayo. Así que los espero en la embajada, y para recordar que yo escribo 30.000 días, que son los desaparecidos, son más de 100 años. O sea que si recordáramos un desaparecido por día, tendríamos que esperar 100 años. Un poco para tener el concepto de la cantidad de desaparecidos, de compañeros que nos faltan, y los hijos y los nietos. Así que los espero en la embajada y que espero que sirva a los brasileros también para dialogar con nosotros acerca de la memoria y del arte, que el arte siempre es político, que ese es otro tema para la próxima entrevista. A Embaixada da Argentina está em Brasília, ali na Avenida das Nações, é um local de fácil acesso e a embaixada é realmente muito bonita também para conhecer. Bom, chegamos assim ao final desta entrevista com a artista plástica argentina Viviana Ponieman, que estava em Brasília para fazer esta exposição.